Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos bastante contentos de tener a esta súper invitada hoy. Es la doctora Aloha Meave, tenemos el gran gusto de que nos vaya a compartir un poquito de su historia, de lo que piensa, de esta iniciativa que empezó de Mujeres en Medicina. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, Armel. Muchas gracias a ti. La doctora Aloha Meave ahorita es la jefa del Departamento de Resonancia Magnética en Cardiovascular en el Instituto de Cardiología. Entonces, nuestra invitada hoy está de lujo. Oye, doctora, para empezar, ¿nos podría platicar un poco de quién es usted fuera y dentro de la medicina y por qué decidió estudiar medicina y un poco de cómo descubrió esta área a la que se dedica? Gracias, Armel. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias por haberme invitado, Armel. Me encantó esta iniciativa que tienes. Me parece fabuloso el que hagas siempre algo que sume, que es algo que justamente necesitamos, como te lo dije previamente. Y gracias por haberme invitado y por haberme considerado para esto. Muchas gracias. Feliz. Bueno, repite la pregunta, Armel. ¿Cómo usted empezó dentro de medicina? Si nos pudiera platicar un poco de quién es, qué es lo que le gusta hacer, cómo descubrió esta carrera, en dónde estudió y cómo encontró un poco el nicho al que se dedica ahorita. Pues estudié medicina en la Universidad de La Salle. Soy generación 90-95. Justo este año cumplimos 25 años. ¡Wow! Y estudié en La Salle medicina. Después hice radiología, hice imagen en el Instituto Nacional de Nutrición hace algunos años. Y la idea, justamente, mi ilusión era como quedarme en nutrición. Algo que me encantaba era imagen de hígado en aquel entonces. Justo lo que quería yo hacer desde un principio, cuando decidí hacer imagen, era resonancia magnética, que era un método de imagen que me impresionaba mucho en aquel entonces. Y sabía además la tecnología que tenía el instituto. Entonces ese era el plan, pero bueno, como siempre ocurren cosas en la vida que te van llevando por donde no era tu plan, justamente. Así es. Así ocurre habitualmente, y cuando terminé imagen en el instituto, hice después un año de resonancia magnética de body en Médica Sur, que fue justo como iniciamos una amiga y yo, esa generación fue la primera generación de resonancia magnética. Al término de esto no fue hígado lo que hice, que ese era el plan, sino que terminé muy motivada por el área de imagen cardiovascular. Asistí a una reunión del Colegio Americano de Cardiología, coincidentemente, y entonces conocí todo lo que estaba ocurriendo en resonancia magnética cardiovascular en aquellos tiempos. Estamos hablando probablemente del 2000, yo creo. En aquel entonces había como un desarrollo muy importante del método de resonancia magnética en el área cardiovascular. Entonces tuve la fortuna, que fue una verdadera fortuna, tener la oportunidad de hacer entonces resonancia magnética en el Royal Brompton, en Inglaterra, con el profesor Dudley Pennell, que bueno, es uno de los mentores más importantes en lo que se refiere a esta área. Hice entonces resonancia magnética con él, cardiovascular. Después regresé al Instituto de Cardiología. En aquel entonces el director del instituto, que era una persona con una gran visión, o sea, un hombre con muchísima visión, decidió que era el momento de empezar justamente esta técnica de imagen en el instituto, y fue prácticamente el primer sitio en México que inició con este método en el área cardiovascular. ¡Wow! Así es. Y así empezó. O sea, en el instituto tengo prácticamente 18 años, que abrimos la unidad de resonancia magnética, ya 18 años. Y así empezó como esta historia en lo que se refiere a imagen cardiovascular. Después, unos años después, con tomografía cardiovascular, que también es un área que hemos desarrollado bastante, y eso es lo que hago en el instituto desde hace 18 años justo. Está padrísimo, doctora. Y durante este periodo en el que estuvo explorando como qué era lo que se quería dedicar, ¿quiénes fueron las personas como que usted cree que fueron claves en su formación? ¿Quiénes fueron como sus maestros, sus mentores, si es que tuvo alguno, ¿no? Que le ayudó a cruzar esos puentes que a veces son difíciles para nosotros, ¿no? Sí, definitivamente fueron mis profesores. O sea, definitivamente
Realmente, siempre es importante el tener como ese punto clave, que es el que siempre te va como guiando. Mis profesores, en un inicio, por supuesto, mi maestro, el maestro Hernández, Jorge Hernández, en el Instituto Nacional de Nutrición, que fue un gran maestro para mí, era mi punto de referencia, un radiólogo excepcional. Y después hubo pues otros radiólogos definitivamente que fueron claves en mi vida. Una de ellas fue alguien muy importante, una mujer, que es la doctora Guadalupe Guerrero. En aquel entonces yo pude asistir a sus clases, radióloga en el Hospital General de México, y que me encantaría mencionar ahorita que justo hoy, o sea, estos años después, la doctora Guadalupe Guerrero es la primera directora del Hospital General de México, después de 140 Wow. años. Impresionante, así es. Entonces, estas personas fueron como siempre el punto de referencia. Y después ya cuando estás en el área de imagen, creo que aquí es muy importante, por ejemplo, el asistir a estas reuniones internacionales, que eso es algo muy importante. Siempre que te interesa algún área, es muy importante el que estés siempre en este tipo de reuniones internacionales, intentar asistir y empiezas a ver quiénes son como las figuras en el área, en este caso de imagen cardiovascular. Y acercarte a estas personas, que es siempre algo muy importante, ¿no? El siempre acercarte a ellos, el intentar entablar como una relación con ellos, eso es algo muy interesante y muy importante porque por lo general estos profesores son personas muy generosas. Ujú. Y entonces, eso es algo que ha ocurrido mucho en el área de imagen. En el área de imagen, después del profesor Dodi Penel, pues hay una relación de amistad entrañable, se puede decir, y después con los diferentes profesores en imagen. Entonces, eso es algo muy interesante. Creo que eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta siempre, el que es importante el que intentemos relacionarnos con este tipo de personas, acercarnos nosotros a ellos, el sentirnos motivados a hacerlo y el empezar a figurar en estos aspectos, ¿no? Y nos damos cuenta de que estas personas, al ser tan generosas, te hacen parte del grupo Ujú. y esto te ayuda a crecer muchísimo. Entonces, la verdad es que he tenido mentores excepcionales, te digo, primero los radiólogos del Instituto de Nutrición, definitivamente, la doctora Guerrero, mi profesor el doctor Penel, y después mis profesores Sonia Barash, Stefan Achenbach, todos estos profesores que son hoy puntos de referencia para todos nosotros en esta área. Yo creo que le acaba de dar así en el clavo porque yo fíjese que cuando estaba terminando medicina interna, con una amiga mía, supuestamente nos pusimos de acuerdo para ir a un congreso de medicina interna y a la media hora acabé yendo yo, ¿no? Y sí, la primera vez que vas a un congreso internacional, pues te sientes muy intimidado, ¿no? O sea, para empezar, es una gran sorpresa ver que esos congresos van 5,000, 6,000 personas que son internistas y te hace sentir un poco parte de algo más grande, ¿no? Sí te abre mucho la mente ver conferencias, ver cómo otros plantean problemas, incluso los formatos. Y yo en mi primera conferencia, la verdad es que estaba como observadora y sí un poco intimidada. Y creo que este consejo que acaba de dar es muy importante. O sea, hay que tratar, además de como el propósito de educación continua, sí tratar de ver afuera de lo que conocemos, ¿no? O sea, saber que hay algo más allá de lo que es aparente para nuestros ojos. Y a mí me pasó justo eso, que en el segundo congreso al que asistí, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahí voy y me presenté con una doctora también de Boston y poco a poco te hace entablar estas relaciones que luego en el futuro se vuelve, como dice usted, de ayuda, ¿no? De compartir conocimiento o de oportunidades para ti o para otros, de investigación, etcétera. Esto creo que acaba de decir, creo que es importantísimo. ¿Mm? Sí, así es. Considero que es clave en el desarrollo de tu vida profesional. Definitivamente es clave. Y a veces uno, como dices, se siente uno intimidado, le da temor o te da pena, no lo quieres hacer. Y definitivamente primero el tener la motivación de que debes de asistir a todas las reuniones internacionales de tu área. Eso es algo clave. A veces es un poco difícil por el tema económico y todo esto, pero siempre hay la opción de hacerlo. Yo recuerdo mucho que iba yo en el segundo año de residencia en nutrición cuando fui al primer RCNA, que es como la reunión grande de los radiólogos. Y tal como lo dices, o sea, cuando me encontré con ese centro de convenciones que es el McCormick en Chicago, Mm.
con 50,000 asistentes de todo el mundo y que es impresionante verdaderamente, pero justo como lo dijiste, te abre las puertas y te muestra lo que hay allá afuera y a lo que puedes aspirar, que creo que eso es algo muy importante. Entonces yo creo que sí, definitivamente los jóvenes algo que tienen que hacer es sentirse motivados, conocer muy bien lo que hay en nuestro país, que es algo también excepcional, la labor que se hace en todas las áreas de medicina, pero definitivamente sí tienes que abrirte las puertas y uno tiene que hacer ese esfuerzo. O sea, la verdad es que es difícil el que alguien te diga vamos o te dé la oportunidad de una manera tan fácil. Uno lo tiene que buscar, a veces no es tan sencillo, pero sí debe de existir esa motivación que te abre las puertas. Y mientras estaba formándose como radióloga y perfilando un poco todo, el terminar todo este proceso de preparación y de entrenamiento, ¿quiénes eran sus compañeras que estaban alrededor de usted? ¿Qué papel jugó el tener buenas amistades en medicina y cómo en perspectiva a lo largo de los años, cómo ha visto evolucionar estas relaciones con otros médicos o doctoras? Sí, fíjate que ese definitivamente es un punto muy importante porque finalmente las personas que te acompañan durante esa etapa de tu formación son tu familia. Así es. Esas personas son prácticamente tu familia. Uh-huh. Y eran el ambiente en el instituto era excepcional, los residentes de imagen y los residentes de medicina interna y todos nos conocíamos. La verdad es que era una generación que nos conocíamos desde que éramos estudiantes de medicina. Uh-huh. Unos en la Salle, otros en la UNAM, y entonces eran generaciones que íbamos como creciendo, ¿no? Fue muy afortunada de tener una gran generación. Es interesante que todos mis compañeros eran prácticamente extranjeros. En aquella época eran colombianos, mis compañeros de imagen. Y era una generación que hoy me llena de orgullo el saber que todos son exitosos, el que todos son sobresalientes. Y eso en relación a los residentes de imagen y en relación al resto de los residentes que éramos compañeros, hoy todos también juegan un papel muy importante. Aquí voy a señalar algo que me llama mucho la atención y que quizás pueda sonar un poco arrogante, pero recuerdo muy bien cuando nuestra generación terminó en nutrición, es la época en que en el instituto hacía una comida en la ex hacienda de Tlalpan. Y entonces, esto creo que tiene años que no se hace, pero entonces, bueno, yo era de esa generación y entonces recuerdo que en esa ocasión algo que me motivó mucho y que me dejó marcada y lo puedo recordar muy bien, es que el director, que entonces era el doctor Donato Alarcón, recuerdo que en aquella ocasión estábamos en la comida y entonces el doctor dio unas palabras y cuando se dirigió el doctor a todo el mundo, a todos nosotros, algo que dijo y que me impactó mucho fue que esta generación que terminaba hoy, en unos años, en 20 años, en 15 años, en 20 años, iba a ser la crème de la medicina en México, cada uno en diferentes especialidades. Y eso me impresionó muchísimo, se me quedó como tan marcado y como el doctor tuvo voz de profeta, ¿no? Porque hoy, cuando veo a todos mis compañeros, hoy todos ellos son jefes de servicio en diferentes áreas y han desarrollado una práctica muy exitosa y sobre todo una práctica muy generosa, con mucha enseñanza y son prácticamente los que hoy dirigen la medicina en nuestro país. Y eso creo que es algo importante. De ahí una conclusión que sacaría y que me parece muy importante es el papel que juegan nuestras autoridades y nuestros profesores, de la manera en cómo te motivan. Sí. Y creo que eso es algo primordial y creo que en particular el Instituto de Nutrición, que bueno, es una gran casa, sí tiene esa particularidad, es decir, motiva de una manera excepcional a sus residentes y eso es algo importante. Sí, así es, totalmente. Y ahora, al paso de los años que usted está en el Instituto de Cardio, pues realmente ha construido una carrera impresionante. Ahora, ¿de dónde salió este grupo que formó de Mujeres en Medicina? Yo realmente vi hace algunos meses el grupo y veía las noticias, se me hacían como muy variadas las cosas que compartía y todas como muy pertinentes, se me hacían como muy seleccionadas, como muy buscadas. ¿Cómo fue usted que fue descubriendo esta gran necesidad de unirnos entre nosotras?
Sí, esto es interesante porque es una motivación que surgió, es algo como no, es algo como muy reciente. Yo puedo decir que esto es algo que surgió hace unos años, hace aproximadamente 3, quizás 4 años. Y es muy interesante porque yo siempre me he sentido muy bienvenida y muy arropada en el Instituto de Cardiología. Es una institución excepcional, como lo es nutrición. Es mi casa hoy. Y siempre me he sentido muy arropada y siempre me llamó mucho la atención el ambiente que en general es muy constante en las instituciones en nuestro país, que son ambientes muy varoniles, ambientes en general como muy patriarcales y con todos estos puntos de autoridad y todo esto. Entonces, siento que yo que soy una generación en la que todavía había muchas cosas que veíamos como muy normales. Hemos normalizado muchas situaciones en el área de medicina. Hace unos años, hace un tiempo que justamente se reunió mi generación de La Salle, que es una generación excepcional también, todos especialistas, me llamó mucho la atención que vimos la fotografía de la generación. Y vimos que esta fotografía, éramos en La Salle, era una generación muy pequeña, la verdad es que éramos muy pocos, y vi que estaba muy balanceada entre hombres y mujeres. Este creo que es un punto muy importante porque estamos hablando de una generación que este año cumple 25 años de haber salido. Entonces éramos prácticamente el mismo número de hombres y mujeres. Y me llama la atención cuando analizo esto y lo reflexiono porque si te das cuenta han pasado 25 años de que salimos y entonces si estábamos ya prácticamente 50-50 en la Facultad de Medicina de La Salle, en esta generación en particular, me gustaría el ver cuántas de nosotras, de estas mujeres, hemos alcanzado posiciones de toma de decisión. Me refiero a posiciones de toma de decisión, no solo jefaturas, sino subdirecciones médicas, direcciones médicas o posiciones más altas. Y te das cuenta de que no somos demasiadas. Entonces, hace unos años, justamente, gracias a otra amiga, por eso la importancia de que te relaciones con mucha gente y en general gente diferente a uno. Una gran amiga que tengo en la industria, en el área de imagen, que es a la que yo me dedico, esta gran amiga, Irma Bilde, me invitó a una reunión con su jefa, la directora de Siemens, una mujer excepcional, y me invitó a una reunión justamente para hablar de liderazgo en la mujer. Y me sorprendió muchísimo. Wow. O sea, es algo que me tomó por sorpresa el participar en un panel. Era un panel de discusión. Era un panel de discusión muy bien organizado en donde había personas dedicadas al área de la industria, había empresarias, había personas muy importantes con una posición de toma de decisión y me invitó a mí y eso me tomó a mí por sorpresa. Y entonces me di cuenta en esta reunión con grandes mujeres diferentes al área médica, me di cuenta de que quizás yo no estaba sensibilizada a ese tema, al tema de que podíamos aspirar a más, al tema de que merecíamos más. Qué bonito. Al tema de que teníamos la opción, estábamos lo suficientemente preparadas para buscar más. Yo le debo a ella el haber sembrado esta semilla que ha crecido y crecido y crecido y se desbordó en Mujeres en Medicina, justamente. Entonces, gracias a eso, después de eso, tuvimos nuestro primer evento hace 3 años de Mujeres en Medicina y a este evento lo que hicimos fue convocar a 6 mujeres también, 6 mujeres exitosas en medicina, todas ellas, por ejemplo, estaba la doctora Josefina Alberú, claro, de nutrición, que para mí es una persona entrañable en el instituto, una gran líder para todos. Estaba la doctora Alberú, estaba la doctora Raquel Ocampo, directora del Hospital Ángeles del Pedregal, la doctora Villaseñor, que es también una maestra para mí, que es la jefa de diagnóstico en el INCAN. Estaban ellas y otras más. Y esta reunión fue un éxito porque entonces de lo que hablamos fue justamente, entonces ya brincamos a la siguiente etapa, brincamos y empezamos a discutir cuáles son las características que debemos de desarrollar, no médicas, porque no tienen que ver nada con lo que estudiamos en medicina, en eso ya somos exitosas, sino cuáles son esos skills que requerimos para poder desarrollar justamente
una figura de liderazgo en nuestra profesión. Entonces, a partir de eso, justamente a lo mejor por eso Mujeres en Medicina, el sitio de Facebook se ve un poco diferente, porque lo que intentamos es abordar no temas médicos, sino justamente el ver qué opciones existen y qué características o qué herramientas podemos desarrollar todas para poder definir una personalidad de liderazgo más eficiente. No solo las mujeres, sino creo que también en los hombres, es decir, en general el profesional, el médico requiere de desarrollar estas actitudes que a veces no tomamos cuidado de ellas, ¿no? Y una cosa fue llevando a otra, porque entonces primero empezamos hablando de liderazgo en medicina y cómo podíamos desarrollar todo esto. Tuve la oportunidad de hacer, que esto lo recomiendo muchísimo, muchísimo a todos los que estamos en medicina, y tuve la oportunidad de hacer un curso de un programa de perfeccionamiento de toma de decisiones en el IPADE, que probablemente del IPADE, al ser de la Universidad Panamericana. El IPADE siempre fue como mi ilusión en la vida, y entonces tuve la opción de hacer el programa, el D1 de IPADE, que es una experiencia excepcional. Y entonces empiezas como a definir estos skills que tienes que desarrollar en medicina. Al final todos los médicos somos emprendedores. Todos los médicos somos emprendedores, debemos desarrollar nuestra profesión. Entonces, una cosa fue llevando a otra en Mujeres en Medicina. Empezamos hablando de liderazgo. Después empezamos a analizar qué es lo que pasa en el camino, por qué ocurría esta reflexión que había yo visto cuando vi que éramos igual el número de mujeres y hombres en mi generación, pero ¿por qué no muchas habíamos alcanzado una posición de subdirección o dirección? Cuando empiezas a analizar qué pasaba en el camino, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta de que son varios puntos. Primero, existe definitivamente una falta de motivación. Existe mucho esta actitud de quedarme como en mi sitio de confort. Sí, totalmente. Entonces, sí existe definitivamente una falta de motivación, que tratamos de buscar el que sea suplida por un trabajo de mentoring, en donde necesitamos que haya más mentoring con las mujeres, con las médicas. Por eso esto que haces tú es muy importante, Armel, porque es prácticamente es un trabajo de mentoring. Después nos dimos cuenta de que además de la falta de motivación, existían muchas piedras en el camino y mucha normalización de actitudes complicadas en los hospitales. Por ejemplo, al ser ambientes como muy varoniles, sobre todo en algunas especialidades. Y esto ya está descrito en la literatura. Es decir, cuando tú analizas por especialidades, hay prácticamente especialidades en donde no hay mujeres en los programas de residencia. Y vemos algunos, por ejemplo, un caso es cardiología, por ejemplo, en donde hay muy pocas mujeres todavía. Hay algunas especialidades donde sí está como un poco más balanceado. Pero entonces nos dimos cuenta de que esto es debido a que no se han abierto los espacios que necesitamos. Entonces nadie te va a ofrecer abrirte el espacio, entonces uno tiene que abrirse el espacio. Y el ser muy cuidadoso con los ambientes que pueden ser un poco, que desafortunadamente también existen ambientes poco amigables. Incluso nos encontramos con ambientes que son muy violentos para las mujeres en medicina. Y desafortunadamente también nos dimos cuenta de que hemos normalizado nosotros muchas actitudes en el área de la medicina. Muchas actitudes, hemos encontrado desafortunadamente mucha violencia. ¿Y esto cómo lo analizamos? Esto lo analizamos y hemos hecho encuestas en donde vemos qué es lo que perciben las mujeres en el área de medicina, y se perciben ambientes en donde, por ejemplo, a pesar de saber las respuestas correctas, las residentes prefieren no levantar la mano y quedarse calladas para no sentirse expuestas y ser como violentadas. Mujeres que prefieren siempre quedarse calladas, dar el paso atrás, o incluso que si dan el paso adelante, por ejemplo, las cirujanas, que si dan el paso adelante y quieren hacer, por ejemplo, una cirugía con algún adscrito, son rechazadas, ¿no? Es decir, no, la cirugía no la vas a hacer tú, ¿no? Muy preocupante, encontramos también
muchos problemas, por ejemplo, en lo que se refiere a los programas de admisión a las diferentes instituciones, a las especialidades médicas, en donde las entrevistas, pues nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, como entrevistas en donde va la candidata para el programa de residencia y pues preguntas totalmente fuera de lugar. Comentarios como si estás casada, si tienes pareja, si no tienes pareja, si O si te tienes quieres planes. casar, ¿no? Si quieres tener hijos. Sí. Sí. A todas nos preguntaron eso, ¿no? Probablemente a ti te preguntaron, ¿verdad? Sí, claro. A mí también me lo preguntaron. ¿Y qué pensabas, Armel? ¿Te llamaba la atención en su momento? Pues más bien yo creo que yo sabía que la respuesta correcta era decir, no, no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, no tengo útero, ¿no? este, también creo que en esas entrevistas, pues uno tiene mucho temor a también mostrar quién eres, porque sientes que estás ahí de casualidad y dices, no se vayan a dar cuenta de que hay alguien mejor que yo, tengo que encajar, ¿no? Yo tengo que encajar en esta institución. Y sí es una situación intimidante, porque además quien te está preguntando, pues son o el jefe de residentes o el jefe de enseñanza, que también son hombres o eran hombres en mi caso, ¿no? Prácticamente te puedo decir que todos los jefes de enseñanza, directores de enseñanza son hoy hombres. Eso es algo muy en todas las instituciones prácticamente. Ya hay casos excepcionales, por supuesto. Pero entonces, simplemente estos procesos de selección de residencia, que es algo sobre lo que queremos hacer hincapié este año en particular, necesitamos que se definan de una manera diferente. Y necesitamos que existan entrevistas estandarizadas, es decir, hoy existen documentos donde son procesos de preguntas específicas que te permiten definir a la persona que tienes enfrente de ti de una manera objetiva, evitando a toda costa preguntas subjetivas. Entonces, eso es algo por lo que estamos trabajando, eso es algo que nos interesa mucho a nivel institucional. Algo que hicimos antes de que ocurriera toda esta situación que estamos viviendo hoy es que logramos entablar relación con la coordinación de los institutos de salud, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, y hemos tocado todos estos puntos y que consideramos que se puede hacer mucho, mucho en estos puntos para que entonces sea seleccionada la persona de una manera muy objetiva. Que evitar a toda costa este tipo de preguntas tendenciosas o que intimidan al candidato y que no te permiten el valorar verdaderamente quién es la persona que tienes enfrente de ti, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y para terminar me gustaría comentarte que en Mujeres en Medicina hemos tocado todos estos puntos. Hemos pedido que se abran espacios a la Secretaría de Salud, o sea, es decir, sí se tiene que abrir espacios. El tema de cuota de género es un tema muy complicado, que genera pensamientos muy controversiales, tanto de hombres como de mujeres. Pero entonces, de lo que queremos hablar es de que lo que queremos mostrar es la importancia de la diversidad y sobre todo de lo valiosa que es la diversidad y la inclusión y la diversidad. La diversidad la tolerancia verdaderamente valioso y que lo que hacen los diferentes ambientes de trabajo, en los diferentes ambientes institucionales, lo único que genera es retroalimentación y cosas positivas. Entonces, lo que estamos buscando con la Secretaría de Salud es que sí se abran espacios. Mucha gente dice, pero es que las cuotas de género no funcionan porque si por el hecho de ser mujer te van a admitir, no tiene sentido porque no debe de ser así. Sin embargo, si no lo hacemos en este momento, van a pasar, Armel, 20 años y vamos a seguir en la misma posición. Tarde que temprano, cuando analizamos, por ejemplo, con el doctor Germán Fajardo, que es el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, hemos visto que la última generación del año pasado de la UNAM que egresó eran 60% mujeres en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, tarde que temprano va a ocurrir que va a haber un balance, pero va a tomar años, esto va a tomar generaciones, sí, y es algo que queremos evitar. Por eso sí que consideramos que sí es muy importante el que trabajemos esto y el hablar incluso de políticas públicas, porque pensamos que el tema no solo es el tema de igualdad en esta área,
hay un tema de violencia que queremos evitar, que es un tema muy complicado, el tema de acoso en las instituciones de salud, que desafortunadamente es un tema real y que debemos de ponerlo sobre la mesa. O sea, hay un tema de acoso y que debe de existir por parte de las instituciones cero tolerancia al acoso. Estamos también por ese punto. Y bueno, esos son los puntos más importantes de mujeres en medicina. Híjole, acaba de decir cosas tan valiosas. Bien, regresándonos un poco al primer punto, que podría ser de interés para todas las doctoras que están ahorita escuchándonos y que están en formación, ¿no? ¿De dónde podemos nosotros sacar esa motivación? ¿Cómo podemos salir, uno, de nuestro estado un poco de confort, de decir, aquí estoy bien, no me voy a molestar, ¿no? Y cómo tener esa iniciativa. Yo creo que en primer lugar, lo que he ganado un poco de experiencia entrevistando a muchas personas y sobre todo en pláticas con mis propias amigas, es que todas tenemos las mismas dudas, ¿no? Todas tenemos las mismas inseguridades, todas nosotras nos preguntamos cómo voy a construir un camino, si me van a aceptar a mí, hay personas más inteligentes que yo, y yo cuando estaba en formación decía eso, ¿no? O sea, yo voy a tener que luchar porque hay gente muy buena allá afuera, ¿no? Entonces, el primer paso yo diría que sería un poco creer en sí, o sea, creer en ti misma y saber que todos tenemos las mismas oportunidades, pero las tienes que salir a buscar. ¿Cuál sería como su consejo a que todas las mujeres que están ahorita en formación se atrevan y tengan un poco el miedo de acercarse, de buscar a otras, de hacer algo diferente, ¿no? Sí, aquí yo creo que algo que comentaría que son dos puntos que considero muy importantes. Esta motivación creo que definitivamente es algo que nace en casa habitualmente. Los que tenemos la fortuna como de tener esos padres como que empujan, ¿no? Sí. Me imagino que así fue tu caso, Totalmente. porque me doy cuenta perfecto. En mi caso fue mi madre, una madre que formó a dos hijas y que siempre empujó. Es decir, esto es algo muy interesante, algo que yo pregunté aquí a mi madre, se lo pregunté hace poco tiempo, era una madre muy joven. Estas mamás, ya sabes, mi mamá, cuando veo mi foto, por ahí tengo mi foto del día que hice mi examen profesional, y veo a mi mamá, y mi mamá tenía 43 años, ¿no? O sea, Wow. no lo puedo creer, sí, era una mamá súper chiquita, pero una mamá que empujaba muy fuerte. Entonces, le preguntaba yo a ella qué pensaba de nosotras, de mi hermana y de mí, ¿no? Es decir, qué pensaba ella, o sea, cuando ella pensaba que veía a sus hijas chiquitas o cómo se las imaginaba, o sea, cómo, porque siempre nos pasa cuando tienes hijos, ¿no? O sea, ¿qué esperas de tus hijos? Y me dijo algo que me pareció muy interesante y me dijo que ella nos veía pequeñas y que mientras sus amigas pensaban que a lo mejor esperaba que sus hijas un día tuvieran una familia y se casaran y que no está mal, ¿no? Pero simplemente son como diferentes visiones. Ella soñaba con que sus hijas fueran grandes y fueran científicas y viajaran y conocieran y se atrevieran. Entonces, el tema de los padres, el tema de la formación en casa creo que es bien importante. Es decir, cuando tenemos la fortuna de tener esos padres que empujan, ¿no? Cuando no solo eso es importante, como bien dices, ¿en dónde encuentras la motivación? La motivación creo que viene siempre en el punto de que todo lo que haces tiene que tener un porqué. O sea, es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, esto que estoy estudiando, esto que estoy leyendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Sí, creo que en nuestra vida debe existir siempre un porqué y todos tenemos un porqué. Pero este porqué tiene que ser muy claro, o sea, tenemos que reflexionarlo y analizarlo muy bien, trabajarlo muy bien. Y ya definido el porqué, entonces hay que crear la estrategia para alcanzar el porqué. Y siempre va a haber como diferentes rutas, ¿no? Y creo que el punto clave definitivamente para alcanzar ese porqué, porque siempre hay muchas caídas, es decir, siempre cuando tratas de alcanzar una meta, siempre va a haber un obstáculo y va a haber, creo que el punto clave es la perseverancia, no hay más, o sea, creo que la gente obstinada es la que alcanza las metas. De acuerdo, sí. Y creo que debes de ser una persona muy perseverante, es decir, que nada te decepcione, que nada te desilusione, que nadie te lastime y que jamás nadie te haga pensar que no eres capaz de hacer las cosas. Jamás.
porque en el camino nos vamos a encontrar muchos tipos de personas y nos vamos a encontrar al que te impulsa, al profesor que te empuja o que te jala, vamos a encontrar a los amigos que te acompañan, vamos a encontrar a los que no te ayudan y vamos a encontrarnos a los que te van a poner siempre un obstáculo, porque hay muchas cosas en la calle. Pero yo algo que he pensado, y aquí creo que es un punto muy importante, es que uno siempre debe ser muy competitivo. Y las mujeres tenemos, a veces se piensa, las mujeres piensan que el hablar de que una mujer sea competitiva y ambiciosa es como algo malo. Sí. Como que algo que, no sé, es como algo mezquino en nosotras, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre hay esa diferencia entre hombres y mujeres, no sé si lo has visto. De un hombre, por ejemplo, cuando un hombre es como muy competitivo y muy ambicioso, es como una cualidad en el hombre. Sí. Dicen, no, el doctor, no, es que el doctor es muy brusco, es muy fuerte, es muy competitivo, y esa es una cualidad aceptada en en un hombre. Pero en una mujer, el encontrarte con una mujer competitiva y ambiciosa y que quiere hacer las cosas y que lo hace diferente y que levanta la mano, no es una cualidad, al contrario, se ve como más bien como algo mezquino en esa persona, como una parte negativa en esa persona. Entonces, lo primero es, creo yo, en nosotras, el saber que no es algo malo el que seamos competitivas ni el que seamos ambiciosas. Al contrario, es una cualidad, como en cualquier otra persona. Segundo, el ser muy perseverante, creo que es un punto clave. Otro punto importante es que tenemos que crear nuestro entorno que nos favorezca el crecer. Es decir, Qué si bonito. lo que estábamos hace un principio, ¿no? Nos tenemos que rodear de personas que nos aporten. Uh-huh. Las que no aportan no nos sirven. Nos tenemos que rodear, tenemos que buscar a esa amiga con la que tú te sientes bien y buscar el verla. Tienes que buscar a ese profesor que admiras y atosigarlo y comer una vez al mes con ese profesor. Tienes que buscar al mentor fuera del país y enviarle un correo y saber y exponerle tu situación y ver qué piensa. Es decir, rodéate de un grupo de personas que sean mejores que tú, que sean diferentes a ti, que creo que también eso enriquece mucho, y búscalas y atosígalas y genera ese entorno que te empuja, que te motiva y olvídate de lo demás. Y aquí creo que hay algo muy importante que me parece excepcional, es el que la competencia tiene que ser contigo misma. Uh-huh. O sea, la competencia es, yo no puedo ser la misma de ayer, yo hoy tengo que ser mejor que ayer. Y eso es algo muy interesante porque entonces la competencia no es con los demás ni con las demás. La competencia es solo contigo. Y creo que ese es el punto clave. Entonces yo creo que esa sería como la receta. Primero, el pensar que te mereces lo mejor. Segundo, el encontrar el por qué. En mi caso, que es algo muy personal, cuando pienso en mi por qué, es que pienso que todos venimos aquí, somos personas privilegiadas por haber podido estudiar en un sitio excepcional, Uh-huh. somos privilegiados por poder estar en una institución excepcional y creo que el haber sido tan privilegiados nos crea un tema de responsabilidad muy importante social. Así es. Entonces, mi por qué es que tenemos que cumplir una labor muy importante en nuestro entorno. Es decir, si nosotros vamos a estar bien, nuestra familia tiene que estar bien, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra comunidad tiene que estar mejor. Uh-huh. Entonces, creo que definitivamente, para mí en particular, algo que adoro es el tema de enseñanza. Adoro a mis residentes. Es algo que para mí es algo muy, muy importante. Entonces, es un tema que es uno de mis porqués. O sea, y me gusta que ellos viajen y que tengan becas y que aspiren a enviar abstracts a todos los congresos. Y no hay nada que me cause mayor placer que verlos triunfar. O sea, eso es algo que a mí me llena mucho. Entonces, ese es uno de mis porqués. Entonces, creo que para motivarnos es, uno, encontrar el porqué en nuestras vidas. Dos, pensar que merecemos lo mejor, que somos grandes. Y tres, el rodearnos de cosas que nos aportan y sacudirnos lo demás. Eso es tan importante porque a veces
con todas las dificultades que hay en la carrera, a veces nos concentramos solamente en la persona que nos pone dificultades o la persona con la que no hay buena interacción. Y a veces nos equivocamos porque le podemos dar a esa persona una importancia que se puede quedar pues, con toda nuestra experiencia de la residencia. Entonces, esto que acaba de decir es importantísimo, o sea, crear tú mismo condiciones que sean favorables para que tú avances, ¿no? O sea, crear para ti mismo esa realidad y rodearte de personas que te enriquezcan. Y ahora para las personas que nos están viendo, que ya han recorrido ese camino, como por ejemplo yo, que ya terminé ese entrenamiento, ¿cuál ha sido su motivación para ser así de generosa? O sea, de querer formar a más personas, compartir el conocimiento, empezar a incluir a más personas en su círculo. ¿De dónde nace esa curiosidad, esa necesidad hasta cierto punto? ¿Y cómo podemos empezar a desarrollar el ayudar a otros, ya que nosotros tenemos un camino ya un poco definido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que viene mucho del punto que comentábamos hace un momento de lo privilegiadas que hemos sido, ¿no? De tener una formación y una muy buena formación, lo privilegiadas que somos de poder viajar, de poder estar en diferentes foros, todo esto. Creo que este punto de responsabilidad social, la responsabilidad que tenemos todos tenemos diferentes gustos, ¿no? Habrá quien le guste más la clínica o habrá quien le gusten más los pacientes o la investigación o a quien le guste la enseñanza. Yo lo que creo es que el punto clave fue la palabra que mencionaste, el de curiosidad. Creo que la curiosidad es algo que tenemos que trabajar. O sea, son estos skills que tenemos a los que me refería hace rato, que a veces cuando estamos sumergidos en la medicina los vamos dejando a un lado. En medicina tienes que ser curioso, o sea, no hay manera, ¿no? Pero curioso me refiero a curioso de otros aspectos, de otras cosas. Algo que yo siempre les digo a los residentes, a los estudiantes de medicina, que es muy importante, es que lean mucho, que leas cosas que no son de medicina, que conozcas de otras cosas como arte, de deportes, que conozcas gente diferente a ti. Eso es algo que yo trato de hacer. A mí me da mucha curiosidad la gente que es diferente a mí, gente que sabe cosas que tú no sabes. Creo que para el rodearte de gente que sabe cosas que tú no sabes es algo excepcional, porque te ayuda a alimentar esa parte, ¿no? Y algo que me encanta, fíjate que, por ejemplo, cuando tomé este curso, este programa del IPADE, tienes que vivir fuera de tu zona de confort. La verdad es que para los médicos nuestra zona de confort es el hospital, es tu servicio, es tu Claro. oficina, son tus pacientes, porque es algo que disfrutas muchísimo. Y entonces tienes que arriesgarte a hacer cosas diferentes, o sea, aprender, por ejemplo, un programa en donde te enseñan finanzas y un tema de recursos humanos y un tema de skills, empatía. Entonces creo que es muy importante el que les sugiero mucho a todos el que se salgan de su zona de confort y que se atrevan, que te atrevas a hacer algo que nunca habías hecho, que te atrevas a hacer eso que te da muchísimo miedo, porque hay cosas que a todos nos dan miedo, ¿no? No sé, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando te invitan a dar una plática en un curso internacional, ¿no? Y que dices, ¡ay, qué miedo te da!, ¿no? O a veces cuando tienes que formar parte de un comité de estas sociedades internacionales y tienes que estar en estas reuniones del comité y tienes que opinar y que a veces dices, a lo mejor no te sale tan fácil, ¿no? Pero lo tienes que hacer. O sea, creo que la idea es atrévete. O sea, levanta la mano, hazlo. Y mi mamá tiene un lema para mí, repito, mi madre es como así una figura emblemática en mi vida, es mi pilar. Y siempre dijo, o sea, su enseñanza conmigo siempre fue, no te arrepientas de nada, solo de lo que no hiciste, ¿no? Entonces, jamás Totalmente. te arrepientes, o sea, yo jamás me he arrepentido de nada en la vida, solo de lo que dejes de hacer. Entonces, creo que es muy importante el exponernos a ambientes que son poco conocidos. Y eso es algo muy enriquecedor y creo que nos va a ayudar a desarrollarnos en nuestro propio nicho profesional. Ese sería mi sugerencia para todos.
Oye, doctora, muchas gracias de verdad por todo lo que nos acaba de compartir, por abrirse un poco de nosotros y creo que es una inyección enorme de motivación todo lo que acaba de compartir. Si para cerrar pudiera contarnos a lo mejor alguna experiencia en contacto con alguna otra mujer en estos últimos años que usted crea que cambió un poco su visión de las mujeres en medicina. Por ejemplo, algún estudiante que tenga o alguna compañera de trabajo, alguna skill que usted crea que le llamó la atención ver en otra mujer y que usted misma está trabajando sobre eso. Sí, creo que me voy a referir a una persona que admiro mucho en particular. Ella es una gran profesora mía, es Leslie Shaw, que es una persona muy dedicada al área de enfermedad cardiovascular en la mujer, que es la principal causa de muerte en la mujer en el mundo y en México, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades vasculares cerebrales. Es una mujer que admiro yo mucho y que sí, aquí me gustaría comentar algo en particular en ella. Creo que hay un tema que tenemos que trabajar mucho las mujeres, que es el tema de sororidad. Hay una palabra que es solidaridad y otro término que se utiliza ahora más, que es el término de sororidad. Y este término se refiere al crear una tribu de mujeres que se apoye y que te ayude. Para mí Leslie Shaw es una mujer que me ha marcado porque ella, que es una mujer tan exitosa y que hoy ocupa posiciones muy altas, algo que ella busca hacer es el motivarte, el empujarte, el posicionarte, el hacerte vista. Entonces es la persona que dice, está en una reunión probablemente de un board internacional y dice, vamos a subir a Loja a la reunión porque pienso que puede aportar. O ella es de las personas que te proyectan, no solo hacen mentoring, sino que hacen sponsorship, o sea, ellas te proyectan. Entonces, es una mujer a la que admiro mucho y agradezco mucho el que haya hecho esa labor conmigo. Y entonces pienso y me siento obligada a que pienso que todos tenemos que hacer lo mismo, todas debemos de hacer lo mismo. Primero, si debes, creo que es algo muy enriquecedor el crear tu tribu en tu sitio de trabajo y es por eso, es algo que hacen Mujeres en Medicina. La propuesta es en que en cada institución hagan su grupo de mujeres en medicina y reunirte mensualmente con ellas para discutir temas de la institución, en qué podemos ser mejor, cómo van las residentes nuevas, cómo podemos motivar a esta doctora y hacer que se vea más, cómo la puedo jalar. Si yo ya ocupo una posición de toma de decisión, ¿cómo me puedo rodear de más mujeres? Esto es lo que me enseñó Leslie Shaw, que es muy importante no solo el mentoring, sino también el sponsorship y el subir a estas mujeres al sitio donde estás tú, el exponerlas, y a lo mejor a veces ellas ni siquiera quieren hacerlo, ni están motivadas, entonces tienes que encontrar la receta perfecta para moverlas, para motivarlas y para subirlas a las posiciones en donde tú estás. Entonces, creo que este tema de hacer que más mujeres se vean siempre va a ser muy enriquecedor. Está increíble. Pues muchas gracias, doctora. Ha sido fantástico poder platicar con usted. Sé que va a ser de muchísima utilidad para todo el mundo. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Armen.